Muy buenos días a todos. Mi nombre es Diana Morales y soy alumna de segundo semestre de la licenciatura en nutrición en la UAMX. Continuamos con el curso de investigación para principiantes en la clase Bases de Datos Parte 2, a cargo del doctor Hugo Mendieta Cerón, quien es profesor de tiempo completo en la Facultad de Medicina en la UAMX. Los dejo con el doctor y les agradezco por su tiempo y su asistencia. Hola, gracias. Vamos a ver ahora pues algo práctico con bases de datos una vez que entendimos la diferencia entre hojas de cálculo y bases de datos. Podemos empezar con algo muy sencillo, simplemente pasando valores de un registro cotidiano de hoja de enfermería. Me refiero a la presión arterial. Y agrupamos a nuestras pacientes en las que para este ejercicio que desarrollan preeclampsia o que ingresan con preeclampsia y otras pacientes que no tengan este diagnóstico y comparamos. En nuestra primera columna podemos anotar algún grupo de estudio. Grupo A, por ejemplo, en este caso, grupo 1 preeclampsia y luego pondremos grupo 2 sin preeclampsia. Y siempre un número secuencial, caso 1, caso 2, caso 3. Y podemos introducir o agregar una columna que diga el número de folio para un seguimiento posterior o verificación de datos. Situándonos ya en este ejercicio, vemos que está en la columna F la variable presión arterial sistólica y en la columna G presión arterial diastólica. En la columna H viene la presión arterial media, pero aquí viene una fórmula, ya es la fórmula de la presión arterial media. Significa que no tenemos que anotarlo manualmente. Vean, aquí voy a borrar estos dos datos del registro de la presión de nuestra paciente de las 13 horas. Y digamos que a las 13 horas el investigador o la persona que esté haciendo este vaciado de datos registra 120 como presión sistólica y 85 como presión diastólica. Notarán que en cuanto dé clic para que se introduzca y se grabe el número 85, cambiará de manera automática el valor de la presión arterial media que está en la columna siguiente, así como los valores inferiores que corresponden a promedio y desviación estándar. Entonces aquí doy clic e inmediatamente ya nos da el parámetro de la presión arterial media. Y también obtuvimos de manera actualizada los valores de promedio y desviación estándar de estas variables de este horario. Y así lo vamos registrando presión sistólica, diastólica por horas, obteniendo los parámetros de promedio y desviación estándar por esos horarios y al final de cuentas de todo un día. Y esto lo podemos estar repitiendo día con día. Observen en este ejercicio, para un día 1 tenemos una presión arterial media de 87.5 y un dato muy importante, estas variables de promedio y desviación estándar ya también están con una fórmula. Aquí en el extremo superior ya aparece porque introdujimos previamente estas fórmulas, la fórmula promedio y la fórmula desviación estándar, lo cual nos permite obtener resultados inmediatos conforme nosotros en tiempo real vayamos poniendo o vaciando esta información. Y aquí podemos comparar del día 1 una
presión media 87. Si lo hicimos durante diferentes días, acá está un día 2, ya con todos los parámetros introducidos, se fue a 80. Ya un día 3 se subió a 85.77. Ya un día 4 se fue a 98. Todo esto es un simple ejercicio. Ahora, no significa que tengamos que introducir celda por celda la ecuación de promedio o la ecuación de desviación estándar. Voy a borrar estos parámetros finales de este ejercicio como si no tuviese ninguno. Pero aquí ya puse las primeras dos: promedio, desviación estándar. Lo único que tengo que hacer es seleccionarlo y lo extiendo a la derecha los días que yo haya considerado de mi análisis y me arrojará de manera automática promedio y desviación estándar de todos los periodos de hora de este paciente. ¿Ok? Entonces me tardé mínimo tiempo en obtenerlo. Observarán que en algunas ocasiones nos da muchos decimales. Siendo así, lo que podemos hacer es igual seleccionar todo. Y vamos a darle en formato de celdas la opción número y únicamente queremos 2 decimales, no 8 ni 10. Y ya nos redujo nuestros resultados finales. Entonces, tener estos ejercicios en hojas de cálculo nos permite hacer análisis inmediatos y con gran practicidad. Aquí tendríamos la posibilidad de repetirlo con otro paciente, sería nuestro caso 2, ponemos su edad, qué diagnóstico tiene y otra vez todo igual. Pero ¿cómo podemos empezar nosotros a hacer una base de datos, una hoja de cálculo? Este sería un formato o unas sugerencias más o menos acordes a la mayoría de nuestros servicios, con una columna que es el folio si queremos. Aquí vamos a introducir, insertar, para que pongamos la variable folio. Si tenemos este registro, que seguramente es así, en nuestro hospital, clínica, centro de salud, y en la columna siguiente, en orden secuencial, los pacientes que estamos introduciendo. Aquí vendrían los nombres de los pacientes. Y una sugerencia también es que pongamos un grupo. Si nada más es un solo grupo, pues bueno, todas tendrán el número 1 o tal vez quitemos esta columna. Pero a lo mejor es una serie de pacientes tratadas con un fármaco. Entonces será grupo 1. Y si tenemos otra serie de pacientes con otro fármaco, será grupo 2. O a lo mejor es el grupo a una patología, diabetes gestacional, por ejemplo, y otro grupo de sanas. Entonces vamos aquí cambiando este parámetro de acuerdo a cómo estamos clasificando. Tenemos aquí para este ejercicio una variable que se llama ocupación. Podemos poner las variables más comunes. Luego tenemos otra que es escolaridad, y damos también números que nosotros identificaremos con un nivel de estudios. Este ejercicio que se refiere a pacientes mujeres nos permitiría y nos obligaría a poner el criterio de gestas
Indudablemente, en cualquier estudio que hagamos con pacientes, incluiremos la variable edad. En este caso serán años, pero a lo mejor si es recién nacidos pueden ser días. Para este ejercicio estoy incluyendo una que se llama peso pregestacional, estatura, índice de masa corporal pregestacional, semanas de gestación, peso final, y vean esta variable que ya empieza a ser derivada de otras. Esta variable se llama ganancia de peso. Y ya está aquí la fórmula en la cual se va a hacer una resta del peso final que está en la columna M y del peso pregestacional que viene en la columna I, originando esta variable. E igualmente, como vimos en la hoja de cálculo previa, ya tenemos de manera previa insertada la fórmula para promedio de desviación estándar, lo cual será muy útil para, por ejemplo, tener una idea general de cómo se va comportando en relación a un grupo de peso normal con uno de diabetes gestacional y a lo mejor otro con sobrepeso. Y aquí ya tenemos de manera automática todos los parámetros. Estos parámetros nos permitirán hacer análisis estadísticos, construir gráficas y todo esto irá a una parte hipotética de resultados de un protocolo y de discusión. Entonces, ya empezamos con un paciente, se ve muy poquito, pero imaginen cuánta información podemos tener a lo largo de un año, de 5 años, de 10 años. Y todo eso se llama experiencia. Y si se empieza a transmitir y comunicar y publicar, ya se llamará liderazgo. Porque este grupo, que es el que más está viendo una patología o que más está comunicando, pues será el experto, el grupo experto en tal patología, en tal servicio, en tal condición. Aquí tenemos otra base de datos enfocada a niños. Vean cómo ponemos una variable que se llama género y vamos a distinguir a nuestro pequeñito con el número 1 y 2, masculino, femenino. Peso, algo muy importante cuando estamos haciendo nuestras hojas de cálculo, es que la información debe ser consistente. Aquí, en la variable peso, y que he observado muy frecuentemente un error, es que se denota la palabra o la abreviatura kg de kilogramos, lo cual hace que ya todo esté mal, porque no puede haber letras, es únicamente números en esta variable cuantitativa. Entonces nunca poner letras, solamente el valor numérico. Otra observación, tiene que ser siempre manejado, en el caso de México, por ejemplo, los decimales con punto. Si ponemos una coma y en otra variable, bueno, en otro valor de esta variable, coma, punto diferente, ya se entiende un valor diferente para el sistema. Y todo va a salir mal en los resultados. Viene otro ejemplo, talla. Aquí está entendiéndose como centímetros, porque se anotó 131. Entonces tiene que ser todo igual. O si queremos expresarlo en metros, aquí sería 1.31, pero en ese caso todos los pacientitos tendrían que ponerse igual con 1 punto y los centímetros. Entonces un error en nuestras bases de datos es de que se
hagan anotaciones diferentes. Esto tiene que estar siendo supervisado entonces por el jefe o por los integrantes para que no haya errores. Viene la variable edad. En este ejercicio la pusimos para meses, pero podemos ponerlo en años. Para adultos, quizás años en números enteros es suficiente, quizás en pequeños. Una recomendación sería en meses, si es que vamos a ser muy precisos para manejar percentiles, ¿no? Vienen las tantas variables antropométricas como uno quiera poner, y con esto ejemplifico que podemos empezar con algo en nuestro consultorio sin grandes sofisticaciones, porque todos podemos hacer el cálculo o la medición de cintura, cadera, presión arterial. Aquí la presión arterial media, como he manejado en las otras hojas de cálculo que hemos visto, pues ya está la fórmula introducida. Y aquí viene, agregándose a la derecha, parámetros de laboratorio que podemos poner. Glucosa, colesterol, HDL. Porcentaje de kilocalorías, si estamos hablando de nutrición en metal pequeño. Si hicimos algún tipo de software que nos permite calcular en base al registro de dieta, los porcentajes de alimentación de oligoelementos, vitaminas, también estaría muy bien. Y así cuantas variables como uno quiera. Pero el mensaje es que podemos empezar ya con nuestras observaciones rutinarias, y si alguien está haciendo algo más complejo, que es laboratorio, se agrega. Y si aparte estamos comparando, ya dividimos por grupos. Y vean aquí, ya introduje al final de estas columnas diferentes parámetros de una interpretación descriptiva que podemos hacer en cualquier estudio. Promedio, desviación estándar, valor mínimo y valor máximo. Aquí ya vienen todas estas variables. Igualmente no lo tenemos que hacer celda por celda. Digamos que aquí no estuviese ninguno, lo hacemos únicamente con la primera variable. Seleccionamos y nos extendemos a la derecha y obtenemos todos los parámetros para cada columna. ¿Okay? Abro otra hoja de cálculo en la cual igual viene el nombre, lo que hemos comentado para identificar a nuestros sujetos, género, edad. Aquí es una maniobra de intervención con un T. Entonces describimos cómo está nuestra población al inicio, y por eso le puse aquí peso 1, índice de masa corporal 1, porque es al inicio. Colesterol 1, triglicéridos 1, glucosa 1. Lo de siempre, peso, talla, fórmula ya introducida de índice de masa corporal, cómo están los laboratorios, y a la derecha, parámetros 2, peso 2, después del seguimiento que nosotros hayamos querido darle. Índice de masa corporal 2, colesterol, triglicéridos, glucosa 2, y así podemos repetirlo cuantas veces hayamos citado al paciente. Colesterol 3, 4, 5, etc. Es muy útil para nuestros abordajes de intervención, nuestra consulta externa, rutinaria y habitual. Y simplemente con este registro vemos si estamos alcanzando metas, por ejemplo, de un paciente diabético, de un paciente dislipidémico,
Y si no es así, intervenir, modificar lo que estamos indicando. Y acá abajo tenemos un grupo hipotético de pacientes tratados con fibrato y hacemos lo mismo. Entonces, esta manera de integrar dos grupos es bastante práctico y nos permitirá posteriormente hacer, copiar y pegar valores para gráficas y para análisis estadísticos. Pues aquí ya tenemos promedio de desviación estándar y promedio de desviación estándar de cada variable de cada grupo. ¿Ok? Y ahora vamos a ver una situación un poco más compleja, en la cual tenemos una base de datos, una hoja, en la cual se han registrado pacientes mes a mes con infinidad de diagnósticos. Y entonces, si ya tenemos miles de pacientes, ya no es tan práctico hacer el análisis en una hoja de cálculo tradicional y sí sugeriría aprender a codificar para un sistema tipo SPSS. De otra manera, será prácticamente imposible hacer los análisis de manera correcta. Entonces, ¿cuándo va a pasar esto? Pues imaginen que empiecen hoy a recabar la información de manera sistematizada con algunas variables de interés y pasa el tiempo, siempre existirá o esperamos que existirá por mucho tiempo su clínica, su hospital o su universidad. En 10 años, en 5 años, en 20 años, ¿cuántos pacientes van a tener? Entonces, en este caso, pues son miles y ya no es práctico el Excel en este caso y decidimos abrir un archivo en SPSS para hacer el análisis correspondiente. ¿Ok? Solamente voy a poner a manera de ilustración que podemos con una hoja de cálculo empezar a hacer pequeños análisis. Por ejemplo, aquí voy a poner clic en donde dice insertar función. Y a lo mejor la que me interesa es la prueba de TDStudent. Pongo aceptar. Me pide una matriz 1 de valores. Este no es la manera correcta de ponerle TDStudent, es un simple ejercicio. Pongo aquí matriz 1. Luego me pide matriz 2. Voy a poner la secuencia de presión arterial sistólica de otro horario. Generalmente para TDStudent se pone a 2 colas. Y la varianza pondremos generalmente pues 3, que es de desigual de 2 muestras, o varianza igual de 2 muestras. Vamos a poner
Realmente depende del grupo que veremos en otra ocasión. Y nos da aquí nuestro valor de prueba de T a comparar la presión arterial sistólica en dos horarios diferentes. Y vemos que no es significativa, fue de 0.25. Esto es lo que nos dio la prueba de T de Student. ¿Ok? Y así podemos introducir más y más variables que enriquecerán la base de datos, nuestra hoja de cálculo. Podemos poner correlaciones, pero si ya para mucha información o pruebas no paramétricas, recomendaría más bien ya cambiar al SPSS u otro programa parecido. Y la otra función que nos permite una hoja de cálculo muy útil es la representación gráfica de los valores. Podemos seleccionar, por ejemplo, por medio de desviación estándar. Cada una de estas variables se pondría insertar un gráfico y nos da para cada variable cómo se está comportando en el promedio de desviación estándar, o en otros modelos pues ya seleccionar las variables de dos o más grupos y obtener nuestra gráfica. Bueno, con esta información hemos tenido una introducción a la utilidad de las bases de datos y posteriormente ya entraremos a los análisis de la información, qué pruebas estadísticas estaremos haciendo de acuerdo al tipo de nuestro abordaje, de nuestro protocolo, nuestra base de datos que tenemos. Muchas gracias y estaremos en contacto. Muchas gracias por su tiempo y recuerden que este video fue pregrabado, por lo tanto la sesión de preguntas será a través de Facebook Live desde el perfil del Dr. Hugo Mendieta este sábado de 3:30 a 4 p.m. Listo. Perfecto.